Hola, me gustaría compartir con vosotros la historia de una pieza que nos acompaña desde hace muchos años. Con ella cerramos siempre nuestros conciertos y es una pieza que se ha convertido en algo así como un himno de las músicas celtas. Hoy la tocan gaiteros de todo el mundo, con todo tipo de gaitas. La hemos tocado en lugares pequeños, incluso en estadios de fútbol, en ese tipo de noches intercélticas como la Nuit Celtique de París, delante de 80.000 personas, y funciona perfectamente en ese tipo de espacios. Bueno, pues igual que otras músicas han generado sus propios himnos, pues yo creo que la música celta también ha sido capaz de crear ese tipo de melodías para grandes espacios. Estamos hablando de Aires de Pontevedra. Tuve la suerte de aprender Aires de Pontevedra con 12, 13 años directamente de Ricardo Portela. En aquel momento, Ricardo Portela representaba algo así como el último eslabón de la antigua dinastía de gaiteros solistas de Pontevedra. Ricardo tocaba como aquella gente con el sistema pechado. Eran sistemas de digitación, con unas articulaciones, con unos ornamentos riquísimos y diferentes, y con un repertorio que recordaba mucho a las músicas de Escocia, de Irlanda, a otras músicas célticas. La historia de Aires de Pontevedra tiene mucha profundidad detrás. Es un ejemplo de lo que se llama la longue durée de los arqueólogos, pero la música. Es muy probable que esta pieza viniese ya, que estuviese en activo en la Edad Media. Cuando vemos las estampís medievales, pues tienen mucho que ver con la estructura de Aires de Pontevedra y otro tipo de alboradas que nos han llegado vivas hasta hoy. Cuando yo saqué el carnet de conducir con 18 años, lo primero que hice fue acercarme hasta Pontevedra todos los días para ir al museo y allí acceder a las grabaciones que existían de los antiguos gaiteros de aquella dinastía, ¿no?, de Pontevedra, los últimos que quedaban como Xan de Campañó. Ricardo recordaba la forma de tocar de Xan de Campañó, y Xan de Campañó fue coetáneo de otro gran gaitero que se llamaba Perfecto Feijóo. Los dos habían sido alumnos de un gran maestro que se llamaba Manuel Villanueva de Pollo, que a su vez seguramente era heredero de toda una línea que vendría, pues insisto, desde tiempos muy lejanos. Ricardo emigró a Venezuela en los años 50. En aquellos momentos, Caracas era un auténtico hervidero del talento de nuestros inmigrantes. Allí había muchísimos gallegos. Entre ellos, el enigmático Castor Cachafeiro, el hermano menor de los gaiteros de Soutelo, que después de ser declarados como los mejores gaiteros de Galicia después de la Guerra Civil, dejaron de tocar. Allí se encontró Ricardo Portela con un productor de un programa de radio que le pidió que tocase músicas de Pontevedra, y entre los dos recordaron antiguas melodías. Estudioso do folclore Xosé Sesto López, un home enamorado de Galicia e de Pontevedra, iso. Este home enseñoume, é preciosa. Aires de Pontevedra. Eu deprendina en Caracas, hombre. Porque hai que aprender un joropo ou outra cousa calquera, pois paxe, pero aprendín a abrir. Y de ahí, cuando Ricardo Portela vuelve a Galicia, la pieza se convierte en un hit. Milladoiro aprende de él esa versión, también la tocan con gaitas modernas, en tono mayor, y curiosamente, en los festivales intercélticos, gaiteros de otros países celtas escucharon la pieza, la aprendieron, y como es el caso de Patrick Molar, hicieron una nueva versión con la gaita escocesa. Claro, la gaita escocesa vuelve a traer esta melodía que había sido llevada al modo moderno por Ricardo Portela y por Milladoiro, y la vuelve a llevar al mundo modal, al mundo más antiguo, que conectaba con las gaitas gallegas, pues de Manuel Villanueva, de Xan de Campañó, incluso las gaitas de Trás-os-Montes, del norte de Portugal. Esto es muy interesante, cómo la música celta hace un camino de ida y vuelta, y entonces la pieza ya recobra su sentido original, curiosamente, con la gaita escocesa ya en Bretaña. Cuando Donald Brass me invitó a participar en ese verdadero All Stars de la música celta, que se llamó La Guitars de Celte, pensé que sería bueno tener una pieza
para que la tocasen los bagadús. Los bagadús son estas bandas de gaitas de Bretaña que tienen las gaitas escocesas, las bombardas, y llevarla a grandes espacios. El caso es que me pareció más interesante partir de la versión de los gaiteros bretones que habían recuperado la modalidad antigua con la gaita escocesa, y ahí decidí bajarla de tempo, que no fuese una pieza virtuosa para solista, sino un gran himno que permitiese ser tocado en grandes espacios con mucha reverberación, con muchas resonancias. Entonces ahí es donde construimos esta pieza que poco a poco se ha ido convirtiendo en un clásico. Es increíble comprobar cómo cuando hacemos giras internacionales, los gaiteros de países diferentes ya se la saben, no tenemos ni que ensayarla. Lo que sí me apetecía mucho era que la gente conociese la profundidad y la historia de esta pieza, que no pertenece a un autor, sino que, como veis, es un auténtico proceso, es como la música tradicional, es el secreto de la música tradicional, es una obra colectiva. Esta tradición oral está en continuo movimiento. Esto no es como en la música clásica, que tienes una partitura, que la obra está terminada y hay que tocarla tal cual per secula seculorum hasta el fin de los tiempos. La obra no está terminada. El maestro en la tradición tiene el derecho y también la obligación de adaptarse a cada momento, a lo que la sociedad demanda, para que la música siga funcionando y la música tradicional siga viva. Aires de Pontevedra, más que una pieza cerrada y terminada, podríamos considerarla como la concretización de una serie de materias melódicas, de ideas, giros, que estaban ahí en el subconsciente colectivo de aquellos gaiteros antiguos. Encontramos prácticamente las mismas ideas melódicas en todo tipo de formatos. Decía Ricardo Portela, es que en Pontevedra a los pasarrúas les damos este ritmo de danza. Bueno, es así como él les llamaba en pleno siglo XX, pero 100 años antes, en el mismo lugar, les llamaban de otra forma. Aquellos antiguos gaiteros eran capaces de improvisar a semejante ritmo, igual que hacía Charlie Parker, sobre motivos armónicos, pero es que aquí no hay patrones armónicos como en el jazz. Estos son giros, son caídas. Esta música se parece en algo a las estampís medievales. Las estampís medievales sí se les conoce una estructura. Ellas tienen pues sus secciones, sus finales abiertos, cerrados. Incluso cuando vemos las partitas o los preludios de las suites de cello de Bach, que por cierto se consideraron durante muchísimo tiempo música secundaria. Me decía Jordi Sabal que antiguamente se consideraba solo música para calentar dedos, una especie de preludios informales, hasta que llegó Pau Casals y dijo, no, esta música, aunque es monofónica, ya contiene la armonía sugerida por la propia melodía. Esto es great music, aunque no esté escrita una armonía debajo. Para mí, las alboradas siguen guardando auténticos enigmas. Yo que las toco desde pequeñito, aún no les he encontrado una lógica. ¿Serían improvisaciones de aquellos gaiteros antiguos que, entrando en trance con la danza, se dejarían llevar por la intuición? ¿O habría una lógica? ¿Tendrían algo que ver con aquellas músicas de los Town Pipers de las Islas Británicas, de Gales, de Inglaterra, que ya desde el siglo XV, igual que aquí en las danzas gremiales, pues tocaban para los bailarines? Eran gaiteros urbanos, eran gaiteros iniciados ya en todo un sistema y unos códigos. Por todo esto, me encantaría hacer un llamamiento a los musicólogos para que estudien nuestras antiguas alboradas y nos digan si encuentran en ellas algún tipo de lógica. A lo mejor alguien que esté viendo este vídeo pues encuentra esa solución a ese enigma. Que lo comparta con nosotros, por favor. A lo largo de los años he ido grabando diferentes versiones de esa auténtica cadena de transmisión oral que es Aires de Pontevedra. Una de las grabaciones más arcaicas es la de la Alborada Anterga de Pontevedra. Para construirla fui estudiando las diferentes transcripciones que desde el siglo XIX se realizaron a las versiones de Manuel Villanueva de Pollo, de Jean de Campagnó, de Perfecto Fijó, y seleccionando las frases, las variaciones, las caídas, los giros que más me gustaban de todas ellas, pero siempre manteniendo la estructura original que esta gente utilizaba. Para grabarla recuperé una gaita maravillosa del siglo XIX,
muy similar a las gaitas de Manuel Villanueva de Pollo y la gaita de Perfecto Feijó, con la que yo ya había grabado en el año 96 en la pieza Os Gaiteiros da Noite. Ya por entonces me di cuenta de que ese tipo de gaitas requería de mucho aire. Había que alimentarlas más que las gaitas actuales. Son unas gaitas diferentes, con unos calibres más gordos, con ese ronco que suena afinado a la quinta, con el chillón, una sensación hipnótica, mántrica, mágica, que al tocarla, con esa sonoridad tan potente que tiene, realmente te hace viajar. Es una sensación muy diferente. Tocar ese tipo de gaitas antiguas te lleva a un mundo nuevo. También seguí un proceso muy similar para grabar una alborada hermosa del norte de Portugal. Es una alborada recogida en los años 30 por Kurt Schindler a un gaitero de Trás-os-Montes. La gaita de aquella antigua grabación estaba en modo dórico, como en la mayor parte de las cantigas de Santa María, las cantigas medievales del rey Alfonso X el Sabio. ¿Aquellas alboradas estarían ya en activo en la Edad Media? Yo creo que es muy posible. La frontera entre Galicia y Portugal es la frontera más antigua de Europa y normalmente las cosas que tenemos en común son cosas que ya estaban ahí y ya eran comunes antes de que nos separásemos en dos países. A fronteira política tem uma identidade cultural histórica muito grande. Claro que o instrumento de uma parte era o mesmo instrumento tradicionalmente da outra parte, que depois de um certo tempo ganhou uma característica portuguesa. Encontramos nesta catedral aquí en Tui un indio gaiteiro con plumas tocando gaita. Esto ya demostración de que hubo efectivamente una influencia mutua. Cuando fuimos a investigar a Brasil, nos encontramos que sus músicas del interior, del sertão, como las del nordeste, guardaban muchas esencias en común con las músicas del norte de Portugal y de la antigua Galicia. Por eso, cuando grabamos la banda sonora del grupo Corpo, nos pidieron que hiciésemos un viaje, una especie de resumen de todo lo que estamos hablando, partiendo de la alborada anterga de Pontevedra, la alborada de Trás-os-Montes, después el Passacorredoiras de Manuel Villanueva de Pollo con melodías semejantes a aquellas y acabando en una suite de Bach. A los brasileiros les encantaba, además, la idea de que del sertão pudiese haber una línea que nos llevase hasta las músicas cultas. Y así es. Estas eran músicas tradicionales, pero para gaiteros profesionales. Y así es que llegamos a la versión seguramente más popular de todas ellas, la que grabamos junto a Les Guitars de Celt, que es la que ha viajado con nosotros por todo el mundo, que tocamos cada noche con gaiteros de países diferentes, que suena tan bonita con bandas de gaitas como con una orquesta sinfónica. Cada vez que la toco en el escenario me acuerdo de todo este proceso. Espero que os haya gustado.